Bueno, hermanos, nuevamente quiero agradecerles la invitación de participar con ustedes por medio de este programa y de esta hora que ustedes han seleccionado. Y gracias también a los hermanos que se unen a esta plataforma. Ustedes ya saben, porque han estudiado su Biblia, la han leído, y casi diría yo que todo hombre y toda mujer que ha leído su Biblia ha conocido algo acerca de este hombre llamado Lot. Y para identificarlo mejor, me refiero a él como el Lot de Sodoma y Gomorra. En el primer libro de la Biblia tenemos la historia, cómo viene a darnos a conocer acerca de la relación que había entre Abraham y Lot, y cómo ambos eran hombres ricos, hombres que tenían grandes bendiciones de Dios. Aparentemente, diría yo que Abraham era más bendecido que Lot, pero aún así, como los dos eran parientes y como los dos trabajaban juntos, etcétera, pues era difícil vivir juntos. Había conflicto entre ellos, como ustedes ya saben. Por lo tanto, las escrituras nos dicen cómo se apartaron estos dos hombres. Uno de ellos, Abraham, a ser alabado grandemente por ser un hombre serio, un hombre obediente, un hombre de fe. Y Lot, bueno, ya lo conocemos por razón de esas dos ciudades y las ciudades vecinas, que sin duda alguna pues dejan una impresión muy negativa acerca de la humanidad en aquella ocasión. Esos libros, esos capítulos en el Génesis pues son bastante interesantes. Pero yo quisiera ir a la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, donde leyó nuestro hermano Juan, para poder señalar algunas cosas que se escribieron acerca de Lot, acerca de Sodoma y Gomorra. Ese capítulo 2 de segunda de Pedro es un capítulo que describe con claridad, ampliamente, escribe el autor, cómo Dios ve a aquellos hombres que se oponen a su palabra. Y el contexto está señalando a los falsos maestros. En el versículo 3 dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego Pedro da varios ejemplos. Y dice en el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y así continúa Pedro hablando y señalando como evidencia lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. Es interesante que esto se dice cientos de años después que sucedió la destrucción de estas ciudades, según el registro del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y aquí estamos pues viendo
lo que se escribió por medio del Espíritu Santo, lo que había ocurrido, y luego pues señala el papel de Lot en estos asuntos. Pero es interesante, digo yo, para uno como cristiano, leer que Pedro le llama a Lot justo. Y hay que recordar que Pedro está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Pedro no estaba presente cuando fueron destruidas las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Él no está reportando como sería un reportero que está reportando las noticias del día. Y esto es bueno recordar, que el registro bíblico desde hace muchos años está confirmando lo que se escribió y lo que sabemos de la destrucción de estas dos ciudades. Así es que aquí debemos apreciar la unidad, la concordancia que hay entre estos autores. Pedro en esta segunda epístola y Moisés cuando él escribió el libro de Génesis. Pero recordando que el Espíritu Santo les reveló a ambos lo que había sucedido tanto en un lugar como en el otro. Moisés tampoco no estuvo presente cuando fueron destruidas las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Así es que, en realidad, respetando lo que estamos aquí para estudiar, esta es una revelación del Espíritu Santo a Pedro y a Moisés, quienes fueron los autores de estos dos libros. Pero bueno, aquí se habla de Lot como justo. Y esto todavía es más interesante porque ya sabemos también, hemos leído, hemos estudiado la vida de Lot después que él huyó de Sodoma y de Gomorra. Sabemos que tuvo problemas serios después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero hay que respetar el contexto. El contexto no está tratando lo que le sucedió a Lot después. Está tratando lo que le sucedió a Lot en aquella ocasión cuando vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Pero vamos a ver algunas cosas acerca de Lot. Primero que todo, este justo Lot escogió vivir en Sodoma. Y eso habla fuertemente acerca del escogimiento, la decisión que tomó Lot y aquellos que trabajaban con él. Sabemos que había conflicto entre las personas que trabajaban con Lot y Abraham. Y vino este problema, pero Abraham le dijo a Lot: tú escoge dónde quieres vivir. Y Lot escogió irse hacia Sodoma y Gomorra. Y sabemos que la Biblia nos dice que él vivió en Sodoma. ¿Cuánto tiempo vivió? Yo no sé. La Biblia no nos dice. Pero él se quedó ahí, él permaneció. Pero esta fama que tiene Sodoma, aquí le llama nefanda. Esa palabra nunca la usamos, solo cuando la leemos aquí en Segunda de Pedro. Y es una palabra muy fuerte que describe a la ciudad de Sodoma: abominable, repugnante, lasciva. Son palabras fuertes. Pero ya sabemos que aún en la historia presente, la sodomía es una acción terrible, pecaminosa, que Dios condena. Y esa palabra pues viene del nombre Sodoma. Pero eso debemos saberlo, que él está viviendo en Sodoma porque él escogió vivir ahí. Ahora, no estoy diciendo que él escogió Sodoma para ver lo que estaba sucediendo, sino que el escogimiento de él, de esta ciudad, de esa tierra, territorio, fue porque le convenía. Pero miren ustedes que su escogimiento a dónde lo llevó.
Pero vamos a ver ahora la segunda cosa sobre este hombre llamado Lot. Cuando él estaba en la ciudad de Sodoma, él juzgó inicuos los hechos de los malvados. Miren lo que dice en el versículo 7. Dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice el texto. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 7 y 8. ¿Qué fue lo que dice Pedro acerca de Lot? Dice que él veía las obras inicuas. Esa palabra es una palabra muy fuerte. Hechos inicuos, que significa hacer algo, obrar, trabajar algo, formular algo sin autoridad bíblica. Eso dice que el comportamiento, la conducta, lo que se hacía, lo que se vivía en Sodoma y Gomorra no era autorizado por Dios. Dios no apoyaba y no apoya, no sanciona, no aprueba los hechos pecaminosos que estaban ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Y es interesante que este hombre que estaba viviendo entre los malvados, él juzgó correctamente los hechos de los malvados. Él pasó un juicio. Él no sancionó. A lo contrario, él condenó con sus obras y con sus palabras, con sus acciones, esas obras pecaminosas. Y es importante ver eso, porque él estaba entre ellos. Y es una buena característica de una persona. Cuando una persona está en medio de un tipo de vida tan terrible, tan horrible como esta, de que este hombre haya hecho este juicio y lo hizo correctamente. Pero vamos a notar otra cosa acerca de este hombre llamado Lot. Dice el texto bíblico, regresando allí al versículo 7, que él fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Estaba entre ellos, veía lo que estaba ocurriendo y él se quedó abrumado por la conducta en lascivia, dice literalmente el texto griego. Era una conducta licenciosa. Y esas dos palabras, lascivia, licenciosa, son palabras que describen un desorden, una conducta sucia. Usamos aquí en la palabra cochina en referencia a cosas que no son de buena reputación, son de mala reputación. Y Lot, dice Pedro, está describiendo la actitud de Lot, que él se quedó abrumado por la conducta de estas personas. Otra vez, ¿dónde estaba Lot? Lot estaba en medio de ellos. Dice aquí el texto bíblico, porque este justo, el versículo 8, moraba entre ellos, vivía entre ellos. Además de esto, debemos notar otra cosa, que este justo Lot afligía su alma justa, dice el texto, viendo y oyendo los hechos inicuos. No quiero hacer el texto que diga más de lo que dice, ni menos de lo que dice. Pero imagínense que dice Pedro, otra vez, Pedro está juzgando por medio del Espíritu Santo el corazón de Lot. ¿Cómo se sentía Lot? Morando entre aquellos malhechores. Vuelvo a leerlo en el versículo 8. Afligía cada día su alma justa, viendo
y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo no sé el corazón de Lot. El Espíritu Santo lo conocía bien. Pero dice que este hombre se afligía, que él mismo se estaba causándose esta aflicción, de que él mismo se afligía y lo hacía cada día, aunque tenía un alma justa, aunque era un hombre recto, aunque era un hombre correcto, cuando estaba viviendo en Sodoma, aún así él veía y oía lo que estaban haciendo. Esto es obvio de que el comportamiento era abiertamente. No se estaba practicando la homosexualidad en un rincón oculto, en un cuarto, en una sala privada. Esto se ve que era público, se ve que estaba al oído y al ojo de Lot. Este hombre considerado aquí por el Espíritu Santo como hombre justo. Yo tengo que decir esto porque la Biblia ya nos ha presentado que era un hombre justo. Él no andaba buscando esto. Este comportamiento era tan público que la gente lo veía abiertamente y la gente lo podía oír abiertamente. Era una cosa increíble. El comportamiento de aquellos que moraban en Sodoma y Gomorra. Así es de que ese punto es un punto bueno que debemos considerar cuando estamos estudiando acerca de Lot. Pero bueno, hay otra cosa aquí que yo quiero señalar. Y esto es como una forma de conclusión a lo que hemos estado considerando en esta ocasión. Que Lot no se pervirtió viviendo entre los malvados. Esto habla fuertemente acerca del carácter, el corazón de Lot. Otra vez dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, alrededor, el sonido, lo que él veía, lo que él sabía, lo que él estaba concluyendo, lo que él estaba juzgando, él no participó, no se dejó pervertir, no escogió. Cuando él escogió vivir allí por razones de su negocio, de su ganado, la decisión de las personas que estaban trabajando con él, todo esto, claro que fue de gran influencia para él hacer una decisión. Pero hermanos y hermanas, noten, por favor, de que Lot evitó pervertirse. Él no participó. Él tuvo la fuerza, tuvo la voluntad, hizo la decisión de no participar con ellos. Y esto otra vez es algo interesante saberlo, porque generalmente nosotros los humanos, cuando tratamos de entender, cuando tratamos de excusar o de justificar acciones de parte nuestras o de otros, somos muy rápidos para condenar y culpar el ambiente. Ahora, déjame decir, yo sé, yo entiendo bien que el pecado existe por todas partes. Pero yo sé y ustedes saben que el pecado
En algunos lugares es más fuerte que en otros lugares. La vida pública de algunas personas influye, tiene cierto poder sobre la persona, pero finalmente la persona es la que decide si se va a dejar pervertir o no. Y eso es cierto de todo ser humano, que está en su completo sentido, que tiene una mente buena, puede hacer buenas decisiones y no dejarse llevar por el ambiente, no dejarse llevar por lo que ocurre, lo que está sucediendo en tal ambiente, en tal lugar. Y eso es interesante. Es interesante ver cómo este hombre llamado Lot, él evitó dejarse llevar por aquellos malvados entre los cuales él moraba. Por eso es que es bueno saberlo, que Dios lo declaró justo y piadoso a Lot. Recuerden, estamos hablando, el texto dice, el contexto lo está señalando, no hay por qué irnos más allá, hay que respetar el contexto. Y el contexto, por alguna buena razón, el Espíritu Santo hablando de que Dios condena el comportamiento pecaminoso del malhechor, condenó a los que practicaban la sodomía en Sodoma y en Gomorra y las ciudades vecinas. Dios condenó eso. Pero, ¿cómo es que Dios le llama a Lot justo? En el versículo 7. Y libró, dice Pedro, al justo Lot. Luego en el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos. ¿Ven ustedes cómo lo está describiendo? Y luego en el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así es que usa dos palabras, excelentes palabras, justo y piadoso. Dios las usa, el Espíritu Santo está usando estas dos palabras para describir el comportamiento de Lot. En medio de toda esa maldad, este hombre llamado Lot fue justo y fue un hombre piadoso. Así es que por eso es que tenemos que respetar lo que dice las Escrituras acerca de Lot. Y por eso es de que cuando se habla de el justo Lot, se está hablando de un hombre que Dios lo nombró así. Dios lo clasificó así. Dios conociendo su corazón, Dios conociendo su comportamiento. Cientos de años después, la fama buena de Lot durante el periodo ese de Sodoma y Gomorra, que dice las escrituras de él, que él era justo y que era un hombre piadoso. Así es que todo esto nos enseña una lección muy grande a nosotros hoy en día. Y déjeme concluir con esto, haciendo esta aplicación. La conclusión de Pedro no es mía, es de Pedro en el versículo 9. Después que escribe acerca de esto, acerca de Lot y su comportamiento, explica algo acerca del papel de Dios en ayudar a un hombre justo y a un hombre piadoso. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Yo estoy seguro que ustedes ya saben que en el libro de Apocalipsis, aún no recuerdo, déjame verlo. ¿Se acuerdan ustedes que se habla de una iglesia que el Señor sabía dónde vivían? Donde Satanás estaba.
aquí vemos que sin duda alguna que Satanás estaba y haciendo un trabajo excelente en Sodoma y Gomorra. Pero el Señor, a pesar de que Lot estaba en medio, morando en medio de toda esta maldad, él se mantuvo sano, limpio, y no se dejó llevar por el pecado que se estaba cometiendo alrededor de él, pública y privadamente. Acuérdense de eso. Por eso es que Pedro está concluyendo y está diciendo que el Señor le ayudó a este hombre. Es lo que dice el texto. El Señor ayudó por medio de su palabra a Lot para que él sobreviviera esa maldad que existía en Sodoma y en Gomorra. Regresen a primera de Pedro. Ahí tengo esas dos citas bíblicas. Y miren lo que escribió Pedro a esos hermanos, a esos cristianos, con relación a las pruebas que estaban para venir. Versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que estaba viviendo Lot era una prueba. Estaba probando, estaba examinando, estaba sirviendo para examinar su carácter, de su talla. ¿Qué clase de hombre es? ¿Qué tan fuerte era Lot? ¿Qué tan poderoso era Lot? Y era lo mismo con los hermanos. Ellos iban a ser afligidos por diversas pruebas. En el capítulo 4, en el versículo 12, dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sigo leyendo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, etc. ¿Qué es el punto aquí? Yo no estoy animando a nadie a que se ponga a vivir o que se cambie de una ciudad a otra y que vaya y se meta en una ciudad terrible, porque así las hay en este mundo. Hay ciudades, hay lugares que se dan al pecado, etc. Yo no estoy diciendo que el cristiano se meta en esos lugares, pero sea donde viva el cristiano, no importa dónde vivimos, el Señor nos ayuda a salir adelante. Por eso es que Pedro está concluyendo. El Señor sabe cómo ayudar al piadoso. El Señor sabe cómo ayudar al justo para que salga adelante en su vida. Claro que todo esto lo conocemos por su palabra, como lo estamos estudiando. Pero también esto nos enseña la necesidad de hacer buenos juicios, de hacer lo que hizo Lot, de pasar juicio correcto, de ver, de pesar las cosas, analizarlas, para no pecar, para no caer en esos pecados, en esas obras pecaminosas que se hablan aquí en este contexto. Así es que, hermanos, esa es la lección que quería enseñar en esta ocasión, y espero que sea de gran ayuda a ustedes como lo ha sido para mí. Esta